Cordial saludo, es un placer para mí poderlos acompañar en el día de hoy con el tema de planificación alimentaria o planeación de las compras. Un tema bastante importante en el que todos día a día tenemos, aunque sea un poquito, de competencia en nuestros hogares, en nuestras familias, en las empresas en las cuales laboramos. Es un tema que a veces no le damos como tanta relevancia, pero en nuestro proceso de búsqueda de mejor calidad de vida, mejorar la salud, siempre necesitamos involucrarnos en la compra de los alimentos que adquirimos, que al momento de hacerlo lo ideal es que lo hagamos de una manera justa, de una manera variada, de una manera completa y que nos pueda garantizar sobre todo la optimización de esos recursos en calidad y en cantidad. Cuando hablamos de planificación alimentaria o planeación de las compras, estamos hablando de una herramienta que realmente nos ayuda a mejorar la alimentación, teniendo en cuenta y aclarando que tenemos dos conceptos importantes: alimentación y nutrición. Es importante para mí empezar este tema aclarando que la alimentación es el proceso en el cual yo elijo, selecciono y preparo los alimentos que voy a ingerir. Y cuando estoy hablando de nutrición, estoy hablando de todos los procesos que ocurren en mi organismo desde el momento en el cual tengo contacto con el alimento, lo ingiero y hago todos los procesos que se generan dentro de mi organismo. Cuando yo hago una planificación alimentaria, cuando hago una selección exacta y cuando hago una compra adecuada, yo estoy garantizando que disminuyo la improvisación en la preparación de mis alimentos, estoy garantizando que adquiero productos que sean de calidad, disminuyo o evito la compra o la adquisición de productos que sean ultraprocesados o que de pronto tengan unas características que no sean adecuadas para mi proceso de salud y mi proceso de nutrición. Estoy garantizando también que esos alimentos que yo compro van a durarme más tiempo o van a tener un proceso de almacenamiento que sea seguro y que me garantice que yo no voy a estar perdiendo los recursos que estoy invirtiendo en ese momento en los alimentos. Para que yo haga una planificación alimentaria, es importante tener en cuenta unas ventajas que nos van a ofrecer por medio de este proceso o por medio de esta herramienta, como lo llamé al principio de esta conversación. Esos alimentos nos van a permitir que tengan diferentes colores, diferentes aromas, que sus texturas sean diferentes, que voy a garantizar yo con esa planificación alimentaria que en cada servicio o en cada comida que tenga en mi familia voy a garantizar que todos los grupos de alimentos estén allí presentes, de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a qué más, de acuerdo también a la estacionalidad, se puede llamar así, a los periodos que tengan de cosecha los alimentos en nuestra región, teniendo en cuenta que en todas las regiones del país y del mundo hay estaciones o periodos en los cuales los alimentos van a estar en cosecha, y yo voy a garantizar también, de acuerdo a esa cosecha, de acuerdo a la disponibilidad de los alimentos, la buena nutrición para mí y para los miembros de mi familia. Ya hablamos de la primera ventaja: variedad y equilibrio en mi alimentación. Tenemos una segunda ventaja: la optimización de los tiempos. Con la planificación alimentaria o la planeación de mis compras, yo logro saber qué voy a cocinar. Logro saber qué alimentos vamos a preparar o a utilizar y nos vamos a permitir adelantar o preliminar las preparaciones. Es mucho más práctico cuando yo hago una compra inteligente o hago una planificación de mi compra. Es mucho más fácil preparar los alimentos en casa. Hago un ejemplo muy puntual. Cuando yo he comprado, por ejemplo, las carnes, los que son omnívoros, he comprado las carnes ya porcionadas, ¿sí?, en cortes diferentes. Cuando yo fui a la tienda de carnes y compré la carne porcionada en medallones, la otra porcionada en julianas, dependiendo de las preparaciones que voy a hacer en casa, eso me va a agilizar los procesos. Cuando yo voy a preparar los alimentos, ya tengo unos preliminares que me van a garantizar rapidez en la preparación de los alimentos. Cuando llego a casa con las compras, es mucho más práctico si yo dejo algunos vegetales preliminados, pero garantizando que voy a tener variedad, ya yo sé cuáles comidas voy a preparar
Y además puedo dejar planificadas comidas sencillas para los días en que tenemos más cargas laborales. En estos días de confinamiento e incluso estando en casa, tenemos días que son más cargados de trabajo. Y en esos días suele ocurrir que la alternativa que tenemos de alimentación son cosas que son ultraprocesadas o alimentos que realmente no nos van a hacer tanto bien. O a veces, como el tiempo que tenemos es poco, lo que hacemos es optar por un alimento que sea muy rápido, que lo tengamos a la mano. Si yo garantizo la planificación alimentaria, la planeación de mis compras y garantizo la preliminada de mis alimentos, voy a estar con una alimentación que sea rápida también en casa, con alimentos naturales, sana, ¿sí? Equilibrada y que me va a permitir optimizar esos alimentos que he comprado. Una tercera ventaja de todo este proceso, la disminución de los costos. Indudablemente es una ventaja que salta y brilla de manera inmediata. Vamos a evitar los desperdicios, las compras innecesarias, que generalmente terminan siendo un gasto excesivo en los alimentos. Cuando yo hago las compras de afán, simplemente, no voy al supermercado porque me falta tal producto. Cuando hago ese tipo de ejercicios, por lo general me encuentro con una oferta de productos que realmente no necesito en casa, con una oferta de productos que de pronto los he visto es simplemente en televisión y lo voy a llevar para probar, pero en el momento en el que lo tengo en casa no lo utilizo. Entonces, cuando yo hago una compra consciente, planifico mi alimentación, cuando yo planifico o planeo mis compras, voy a garantizar disminución en los costos. Voy a aprovechar también los alimentos que he comprado. Es mucho más práctico tener los alimentos ya programados o planeados y así yo voy a tener claridad día a día qué alimentos tengo que preparar. ¿Sí? Si yo hago una improvisación, probablemente los alimentos que estén próximos a vencer, los alimentos que ya estén más maduros, muchas veces me quedan en la parte posterior del lugar donde estoy almacenando, no los veo, no tengo acceso a ellos y voy a perder esos alimentos. Entonces, esa tercera ventaja de la planeación alimentaria es la disminución de los costos. Tenemos una cuarta ventaja, evitamos las salidas de la casa. Justamente estamos en un momento de confinamiento en el cual lo ideal es disminuir las salidas y con mayor razón a los lugares donde hay aglomeración de personas. Yo evito las salidas visitando una vez a la semana el supermercado, el lugar donde voy a hacer mis compras, 2 veces a la semana, cada 15 días. Es posible hacerlo si yo tengo el lugar de almacenamiento adecuado en mi casa. Es más, algunas personas cuentan con espacio de almacenamiento que les permite tener una compra para 15 días. Es importante esa cuarta ventaja que nos va a ofrecer este proceso, evitar las salidas. Resumimos entonces en 4. Variedad y equilibrio, optimización de los tiempos, disminución de los costos y evitamos las salidas. Con todo ello vamos a garantizar calidad y cantidad en nuestra alimentación. La primera de las actividades de todo nuestro proceso de planificación o planeación es la planeación del menú. Esa es la primera. Yo sé que es una actividad que para muchos nos toma un poco de tiempo, no nos parece tan divertida, pero si involucramos a todos los miembros de nuestra familia o si estamos hablando de una empresa, si involucramos a grandes partes de nuestra organización, vamos a lograr varias cosas. 1, vamos a garantizar una alimentación y una nutrición adecuada. 2, vamos a satisfacer también los gustos y preferencias de nuestros comensales, preferiblemente llamémoslos familiares, si estamos hablando del menú de la familia. 3, vamos a garantizar que no compremos esos alimentos que realmente no son del gusto de todos los miembros de nuestra familia. O en su defecto, vamos a lograr comprarlos y prepararlos planeada y de manera consciente, de una manera que le guste a la mayor parte de los miembros de nuestra familia. Entonces ese primer paso es una planeación del menú semanal. ¿En qué consiste? En elegir un día a la semana, puede ser el sábado, el domingo, donde estamos un poco más desconectados de nuestras actividades laborales y académicas los chicos y nos sentamos, puede ser
todos alrededor o vamos preguntando uno a uno, vamos conociendo esas preparaciones o esos platos que son los que más nos gustan, los que nos hacen sentir más unidos, en los que podemos participar algunos de los miembros de la familia en su preparación. Contemplamos esos gustos y elegimos las recetas que son de preferencia para poder elaborar los platos. Puede ocurrirnos que hay un plato que no, o una preparación que no le guste a todos, pero ese día que incluimos en ese menú esa preparación que no a todos les gusta, tratamos de que los acompañantes de esa preparación en nuestro plato sean del agrado de los miembros de la familia. Y así podemos ir introduciendo algunas preparaciones, algunos alimentos que necesitamos que se aumente su consumo por su aporte nutricional. Entonces, cuando lo hacemos, nos sentamos, papel, lápiz, computador o tablet, lo que tengamos a la mano, y empezamos a contemplar o agregar en un listado esas preparaciones en los diferentes tiempos de comida, desayuno, almuerzo, cena. Si tenemos entre comidas también lo hacemos, teniendo en cuenta que la variedad, los alimentos de cosecha que ya les había hablado, la disponibilidad, el presupuesto también es muy importante tenerlo en cuenta, nuestros recursos económicos, para poder ir seleccionando esas preparaciones que van a ser parte de nuestro menú semanal. Podemos utilizar una plantilla en Excel, perfectamente lo podemos hacer, es muy práctico y nos va a ayudar también a identificar la variedad que tenemos y que algunas preparaciones no se nos repitan y no se nos vuelvan monótonos nuestros ciclos de menú en casa. Suele ocurrir que para nuestros hijos es poco agradable cuando ya saben que todos los días es lo mismo o que cada día miércoles es el mismo plato en casa. Mientras que si hacemos una planificación del menú, podemos lograr darle variedad y versatilidad a nuestros ciclos en casa, teniendo en cuenta lo que les decía, las preferencias y los gustos de las personas que hacen parte de nuestra familia. Primer paso. Segundo paso, elaborar la lista de las compras. Por favor, de manera especial en todos nuestros procesos de calidad de vida, incluyamos a los miembros de la familia en estas actividades. Elaborar la lista de compras es una actividad en la cual los niños pueden participar de manera muy activa. Elaborar la lista de compras es una estrategia y una herramienta que nos ayuda muchísimo a todos los objetivos que dijimos al principio de nuestra conversación. Cuando ya nosotros tenemos un menú que está planeado, realizamos la lista de los ingredientes de todas nuestras preparaciones, teniendo en cuenta primero lo que ya tenemos disponible en la despensa, ¿sí? En el almacenamiento de nuestra casa es importante verificar qué alimentos de esas preparaciones que ya seleccionamos ya están en casa, para no comprar de manera repetitiva alimentos que ya están y que se nos pueden vencer, se nos pueden madurar demasiado y después vamos a perder dinero con ellos. Entonces, vamos a hacer la lista de compras, identificando en nuestra despensa o en nuestro almacenamiento qué alimentos ya existen y cuáles faltan. Esos que faltan son los que vamos a incluir en la lista. De igual manera, podemos hacerlo, como les decía, en una plantilla de Excel o simplemente con papel y lápiz. Como les decía, involucremos a nuestros hijos, involucremos a la familia en ese proceso. Incluso en el día a día podemos ir identificando cuáles son esos alimentos que utilizamos con frecuencia y se nos van acabando. Y al momento de preparar nuestra lista de compras, olvidar algunas especias que en el día a día, cuando yo preparo la lista de menú, olvido, no sé, albahaca, tomillo, orégano, que son algunos de los ingredientes que no se colocan con frecuencia, pero que son muy importantes en nuestra alimentación para darle sabor y variedad a nuestras preparaciones. El tercer paso de todo nuestro proceso, pues, es ir a comprar o ir a adquirir los alimentos. Tenemos muchas ventajas y muchas garantías en este momento. Podemos pedir los productos a domicilio, algunos lo prefieren, algunos no, pero es una opción que es importante tenerla presente. Identificar aplicaciones en nuestro teléfono móvil en las cuales nosotros podemos lograr adquirir algunos de los productos o gran parte de ellos en supermercados, tiendas que tienen la posibilidad de los domicilios. O la otra es ir a los lugares, tener bastante cuidado, todas las precauciones y los protocolos establecidos y tratar al máximo de que vaya una persona. En tiempos normales, cuando no estamos en confinamiento, pues algunos de los miembros de la familia nos acompañan en esa actividad, y para ir a comprar los alimentos hay varias recomendaciones.
Una de ellas es evitar ir a hacer las compras con hambre, ¿sí? Muchas veces lo hacemos, olvidamos, ay, no, yo como cuando ya venga de mercar, como cuando ya haya hecho las compras. Y realmente ese es un procedimiento que no es tan sano, porque nos lleva por lo general a comprar alimentos que no necesitamos. Nos lleva a comprar las cosas más rápidas y que encontramos primero en el supermercado, y por lo general son los alimentos ultraprocesados, sobre todo los que son altos en azúcares, en sodio, en grasas y demás. Recomendación especial: cuando vayamos a comprar, no vayamos con hambre. Es una recomendación muy importante. Se van a dar cuenta del cambio en las compras cuando hagan este ejercicio. Segunda recomendación muy importante: al momento de llegar a hacer la compra, tratemos de empezar por los alimentos no perecederos, luego los semiperecederos y por último los perecederos. Es decir, los que se dañan más fácil, los que tienen una vida útil más corta, ¿sí? En su orden podría ser empezar por los granos, por los abarrotes en general, que no son perecederos. Luego, cuando estamos hablando de los semiperecederos, podemos estar hablando de los productos de panadería, por ejemplo, cuando estamos hablando de productos que vengan empacados. Este tipo de productos son semiperecederos, y los perecederos ya estamos hablando de frutas, verduras, carnes, lácteos y sus derivados. En ese orden deberíamos hacer nuestras compras. ¿Para qué? Para garantizar la cadena de frío de los productos perecederos. Los productos perecederos se deben conservar muchísimo, y cuando llegamos al lugar o a la tienda de la venta de los productos, nos vamos a encontrar con que ellos se encuentran en refrigeración, se encuentran en un estado que hay que conservar. Por lo tanto, la recomendación principal es que estos alimentos los llevemos a nuestro carrito de mercado y casi que los paguemos de inmediato y nos dirijamos a casa a hacer su almacenamiento. Y cuando lleguemos a casa, el almacenamiento de esos alimentos se debe hacer en el orden invertido. Empezar almacenando los perecederos, luego los semiperecederos y por último los no perecederos. Es importante tenerlo presente. Al momento de la compra, si nosotros garantizamos esa cadena de frío, vamos a garantizar también que la vida útil de esos alimentos en casa pueda alargarse y pueda ser mejor. Una recomendación especial cuando estoy haciendo la compra de frutas y verduras es tratar al máximo de que las compre en un estado de madurez que no esté muy avanzado. Así yo voy a garantizar que los productos en casa me puedan durar por mucho más tiempo. Tratar en términos coloquiales o en términos regionales, podríamos decir, tratar de comprar los pintones para que cuando estemos en casa se haga el proceso de maduración de una manera lenta y podamos tener acceso al producto por mucho más tiempo. Muy bien, terminamos el proceso de compra, hicimos toda la adquisición de los productos, llegamos a casa. En casa hay operaciones que podemos realizar con anticipación de esos alimentos que ya compramos. Podemos adelantar algunas preparaciones que ya nosotros tenemos garantizado cómo las vamos a preparar. En gastronomía se llama mise en place el proceso, o preliminares, y es que yo puedo ir avanzando algunos procesos de los alimentos para garantizar que se minimicen los tiempos al momento de prepararlos. Recuerdan que ya hablamos de elaborar una lista de preparaciones: cuándo las voy a hacer, los tiempos de la comida, qué preparaciones voy a realizar al desayuno, cuál es al almuerzo, cuál es a la comida. Si ya yo sé que lo que voy a preparar es un bife stroganoff, ya sé que el corte de esta carne es para esa preparación, que la voy a tener el martes o el miércoles, y sé si la puedo adobar o todavía no. Por el contrario, si sé que este día lo que voy a hacer son unas verduras salteadas, sé que puedo desde hoy, el día que hice la compra, sé que puedo picar en julianas, puedo picar el apio, la zanahoria, y la puedo preliminar para mañana que la voy a preparar, ¿cierto? Pero para poder hacer todos esos procesos hay algo importante previamente: lavar y desinfectar los alimentos. Importantísimo tenerlo presente. Luego, en el caso de las verduras o de los vegetales, yo puedo cortar algunos de ellos, los puedo picar, algunos incluso los puedo congelar. Preferible tenerlos en refrigeración para mantener sus propiedades organolépticas, sabor, textura, color. Pero si los voy a tener por mucho tiempo, pues es una opción a la cual también podemos acudir.
Algunas carnes que utilizaremos en preparaciones que ya tengamos programadas las podemos marinar o sazonar o adobar de manera previa como parte de esos preliminares, y ya el día que la voy a utilizar va a estar mucho más gustosa y nos va a permitir también garantizar sabor en nuestras preparaciones. También podemos el día de la compra, por ejemplo, preparar el hogao, ¿sí? O estos aderezos que son caseros, que los podemos preparar desde nuestra casa y que con ellos también optimizamos los productos. Cuando yo tengo claro, por ejemplo, en mis preparaciones que tengo algunos platos que vayan con hogao, yo puedo al momento de la compra, por ejemplo, darle prioridad a la compra de tomate maduro. Y nos vamos a encontrar que al momento de la oferta el tomate que está más maduro tiene menor precio que el tomate que está pintón o que está con una textura bastante durita. Y ese tomate que está muy maduro ya sé que lo voy a utilizar para esa preparación, para una salsa boloñesa, para ese tipo de una crema de tomate. Sé que puedo comprar un producto que está a menor precio y que va a tener mejor resultado incluso en mi preparación. Entonces miren la importancia de planificar nuestras compras. Entonces, cuando yo llego a casa, este ejercicio lo debo hacer, empezar a preliminar o adelantar esas preparaciones que en el día a día me van a ayudar a garantizar que la alimentación sea mucho más rápida, y es más, que muchos de los miembros de mi familia me puedan ayudar en los procesos. Es importante que conozcamos muy bien nuestro equipo de refrigeración, ¿sí? ¿Qué áreas tenemos de refrigeración? ¿Cuáles tenemos de congelación? Y si yo tengo planeados mis platos, mis comidas, voy a saber qué alimentos puedo congelar y qué alimentos puedo refrigerar. Es importante tenerlo presente. Vamos a optimizar muchísimo, muchísimo los tiempos de nuestra alimentación. Vamos a garantizar que todos los productos que tengamos se aprovechen al máximo. Y otra cosa importante, ya lo habíamos hablado, vamos a garantizar la variedad en la alimentación. Las frutas, por ejemplo, que tengamos que sean con cáscara, las frutas que sean de mano, les conocemos con ese nombre, y que no necesiten muchos procesos de picado, pero sí pelar, las podemos dejar en temperatura ambiente para que los miembros de nuestra familia tengan fácil acceso a ellas. A veces cuando las frutas las dejamos todo el tiempo metidas en la nevera o en lugares donde nadie tiene la posibilidad de verlas con frecuencia, suele suceder que las personas no las consumen, mientras que si en mi mesa incluso hago arreglos cada que llego con el mercado, donde yo coloco variedad de frutas, bananos, mandarinas, granadilla, varias frutas que yo pueda coger y las pueda consumir, yo con eso voy a garantizar que los miembros de mi familia tengan acceso a las porciones de fruta que están recomendadas en el transcurso del día, y voy a mejorar con ello la calidad de vida de mis familiares. Espero que haya sido útil para ustedes esta información. Como les dije al principio, es un placer poderlos acompañar. Les mando un abrazo y mil bendiciones.